amigos, bienvenidos a Sábados con Abba, desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Este sábado 5 de agosto de 2017, tengo el gusto de saludarlos a todo el mundo y al más allá. Recuerden que son sábados de metafísica, y la metafísica es la ciencia que estudia el espíritu, o sea, la ciencia que estudia a Dios. Este sábado vengo con mucho gusto, muy contento, muy entusiasmado, ¿verdad? Porque es una fecha para mí muy importante, ¿verdad? Es el mes 8, el día 5 del año 2017. Entonces, si hacemos números allí, ¿verdad? Es 8 y 5, 13, y 10, 23, 3 y 2, 5, ¿verdad? Y el 5, pues si nos vamos a lo que es el tarot, del arcano 5, pues es el pontífice, el puente que une lo espiritual con lo físico material, o también el medio por el cual, ¿verdad?, el espíritu le pasa información para que él la pase a la parte material. Entonces es el pontífice, el arcano 5, ¿verdad? Por eso este día me lleno de gusto, de satisfacción estar aquí frente a ustedes hablando de estos temas. Bien, hoy en este día pues vengo a hablarles de Dios y la nada con Él. Hemos estado hablando en sábados pasados, ¿verdad?, del Santo Tetragramatón. Luego hemos estado explicando cada uno de los componentes de ese Santo Tetragramatón, ¿verdad? Y por último hablamos de lo que es el cubo del espacio de representación del espacio-tiempo, ¿verdad? Que es donde Papá Dios pues coloca o se manifiestan todo lo que son objetos o cosas, ¿verdad? Entonces hoy vengo a hablar de Dios y la nada con Él. Si nosotros investigamos, ¿verdad?, a través del tiempo, a través de las diferentes culturas, ¿verdad?, nos encontramos que esa frase es muy común entre ellos. Dice, Dios y la nada con Él. Entonces, ¿qué es esa nada, verdad? Pues si nos vamos a lo que es un diccionario, pues la nada es nada, ¿verdad? Que hay nada, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, ese concepto, pero metafísicamente, ya no literalmente, ¿verdad?, sino metafísicamente. Entonces para eso pues tengo que hablar de ese ser de todos los seres, ¿verdad?, el ser que creó todo, como dice en el Génesis, ¿verdad?, el ser que le llamamos Dios. Bien, entonces traigo algunos escritos, ¿verdad?, para apoyarme, y también traigo lo que es la Biblia. Recuerden que la Biblia, nosotros los metafísicos de Abba lo tomamos como apoyo, ¿verdad?, para podernos sustentar lo que estamos hablando, puesto que este libro, pues la mayoría de los seres humanos le dan un valor muy importante, ¿verdad?, y que si lo que dice allí lo consideran como verdad, entonces nosotros nos apoyamos en lo que es la Biblia. Bien, entonces vamos a ver algo que podemos llamar como una especie de pensamiento, idea, para poder ir comprendiendo lo que es Dios. Entonces nos dice, Dios es, así, nada más. Dios es, nada más, ¿verdad? Dice, es, y le llaman algunos Él, otros le llaman aquel, otros le llaman aquello, otros le llaman algo que se ve como nada, vacío absoluto. Y eso es lo que aparentemente todos estamos de acuerdo en, que Dios es algo que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede medir, es incoloro, inodoro, insípido, o sea, no tiene olor, no tiene color, no tiene ningún tipo de dimensión, ¿verdad?
también como aquí más adelante nos dice, carente de forma, o sea, no tiene forma, de contenido, no tiene un contenido porque es absoluto, de límite, o sea, no tiene límites también, es infinito, de partes tampoco, Él está totalmente inmóvil, totalmente en paz, sin ningún movimiento. Dice, por lo cual podemos decir que es el inexpresable, o sea, no se puede expresar. Por eso les estoy hablando de una manera para poder ir entendiendo o hilvanando ideas o conceptos, ¿verdad? Para poder tener una base para llegar a conclusiones. Entonces, el inexpresable, el inconmensurable, o sea, no tiene tampoco medida, el inteligible tampoco se puede ver ni tocar, el inefable, ¿verdad? Es totalmente Él, ¿verdad? Incomprensible, no podemos entenderlo, comprenderlo, inescrutable, no podemos verlo, tocarlo o tratar de manejarlo, el indefinido, tampoco podemos definirlo. Como los metafísicos sabemos, pues la única manera de poder definir a Dios es con negatividad, ¿verdad? O sea, no es luz, pero es el que causa la luz, no es dimensión, pero es el que causa la dimensión, no es forma y sin embargo causa la forma. Entonces manejamos el concepto a través de no. Dice, el infinito que todo lo llena con su esencia, presencia, potencia y vida. Ahí está, el infinito que todo lo llena, ¿verdad? Con su esencia, presencia, potencia y vida. No existe la más ínfima de las partículas, por infinitesimal que ésta sea, que no esté llena de Él. Este es otro punto también muy importante. Dice, no existe la más ínfima de las partículas, ¿verdad? Por infinitesimal que ésta sea, que no esté llena de Él, o sea, llena de Dios. Y es cierto, todo lo llena Él, todo es Él, con su esencia, presencia, potencia y vida. Estamos en Él, hechos con Él, hechos por Él y para Él, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros estamos en ese Dios, en ese, vamos a decir, infinito, ¿verdad? Y luego nos dice, todo lo llena Él, siendo el principio y final de todo lo creado y lo increado. Y es cierto, Él es el creador de lo visible y lo invisible, de las formas y de las no formas. Él es el creador de todas las cosas habidas y por haber, lo impensable. Y como decimos nosotros los metafísicos de Abba, es un pensador impensado que nos pensó. Y también decimos que todo lo que se ha pensado a través de todas las edades, ¿verdad? Lo que se está pensando ahorita y lo que se va a pensar en futuro, pues ya fue pensado por Él, porque es ese pensador impensado que nos pensó. Y estamos haciendo un análisis para llegar a conclusiones válidas, que sean, vamos a decir, factibles para poder entender y comprender esto, ¿verdad? Ahora, ese Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo motiva a crear? Bueno, lo motiva el amor. ¿El amor a quién? A sí mismo, ¿verdad? Por eso Él crea en sí mismo, con sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que crea? Pues crea una serie de, vamos a decir, en un principio es un pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento, pues ahí está todo en ese pensamiento. Todas las cosas posibles y visibles e invisibles, todas las formas ahí están, pero en forma potencial, como pensamiento. Es su primera, vamos a decir, emanación o creación. Luego de ese pensamiento, ¿verdad?, que es la totalidad, surge lo que es el cosmos. El cosmos pues ya es una
manifestación de Él, en Él, con Él y para Él, ¿verdad? De allí surge lo que es el espacio-tiempo, ¿verdad? Que es precisamente el lugar donde Él va a colocar todas las cosas que podemos apreciar afuera de nosotros, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, todo, lo va a colocar en ese espacio-tiempo, ¿verdad? Y enseguida de eso emana el hombre o crea al hombre, ¿verdad? Y como les digo, nosotros nos apoyamos en lo que es la Biblia para pues tener una base de análisis de esto que estamos mencionando. Y les voy a leer algunos puntos para tener esa comprensión que necesitamos. Entonces, nos dice en Génesis 1, 26, o sea, el capítulo 1, versículo 26. Y Dios pasó a decir, o sea, utiliza su verbo, ¿verdad? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Entonces crea al hombre, ¿verdad? Y a la mujer y los hace reinar sobre toda la creación, ¿verdad? Como dice aquí, dice... y tengan ellos en sujeción los peces del mar, las criaturas voladoras de los cielos, los animales domésticos y toda la tierra, y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Entonces les está dando ese dominio sobre toda esa creación que Él está haciendo, ¿verdad? Y luego más adelante también nos explica cómo es que conforma al hombre. Dice en el capítulo 2, versículo 7, y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Entonces aquí ya nos dice que con el polvo de la tierra, ¿verdad?, junto con el agua forma el barro, y con eso formó un monito, ¿verdad? Y luego le insufló el aliento de vida por las narices. ¿Qué significa eso? Que él crea un monito de barro que es agua y tierra, ¿verdad? Y luego le sopla el aliento de vida, que es su espíritu, ¿verdad? Y lo llena de espíritu, ¿verdad? Y nos dice enseguida, dice, y el hombre vino a ser alma viviente. O sea que ese espíritu habita el cuerpo físico del hombre y de la mujer, ¿verdad? Está lleno de espíritu. Y entonces vamos a ver también más adelante cómo vamos a ir entendiendo esto y comprobando esto. Por ejemplo, aquí tengo una figura que es un monito que tiene 3 columnas, una a la derecha, una a la izquierda y uno en el centro, ¿verdad? Y me dice que este es el templo donde mora Dios. Dice, estas son las 3 columnas que sostienen el templo donde mora el Dios vivo. Ver 1 Corintios 3:16, templo que Él mismo construyó para sí mismo, ¿verdad? Y también me explica, la cábala es aproximándonos a Dios directamente, es contemplar el divino trono o carro que consiste en los 10 nombres de yo soy el que soy y las 22 letras del alfabeto hebreo, o sea, el verbo de Dios en pleno acto creativo. Constituyen las 32 caminos del reino de Dios. Y por último nos dice, como se nos mostró que tenemos un cuerpo físico material, también tenemos unos espirituales. Ver 1 Corintios 15, 40 a 49. Bueno, pues vamos a checar eso, ¿verdad? Que nos dice aquí, 1 Corintios 3:16. Entonces nos vamos a 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Y nos dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces nos está ya dando una información ya más física, ya
ya no, vamos a decir, ambigua o sin forma, sin espacio, sin nada. Aquí ya nos está diciendo dónde está localizado ese Dios, ¿verdad? Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y luego dice el 17, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Entonces me está confirmando y reafirmando que el templo donde mora Dios eres tú y yo también, ¿verdad? O sea, todo el ser que tiene cuerpo físico está lleno de Espíritu de Dios y es el templo donde mora Dios o donde vive Dios, ¿verdad? Y vamos a ver también en 1 Corintios 15:40. Nos dice, a ver, vamos a ver, aquí están. Dice, y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, mas la gloria de los cuerpos celestes es la de una clase, y la de los cuerpos terrestres es de una clase diferente. Bien, pero luego en el versículo 44 de 1 Corintios capítulo 15, me dice, se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Y luego más adelante en el 46, no obstante, no es primero lo que es espiritual, sino lo que es físico, después lo que es espiritual. Y luego dice todavía en el 47, el primer hombre procede de la tierra y es hecho de polvo, el segundo hombre procede del cielo. Y luego en el 49 nos reafirma, y así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces quiere decir que en nuestro cuerpo, en nuestra constitución, tenemos esos dos cuerpos. Tenemos un cuerpo espiritual en el cual podemos actuar en el mundo espiritual, y tenemos el cuerpo físico, el cual podemos utilizar para manipular o actuar en el plano físico material. Entonces vamos ya hilvanando ese Dios que es, vamos a decir, la única forma de poder tener una idea de ese Dios, pues es la nada, ¿verdad? No tiene dimensión, no tiene espacio, no tiene forma, nada, pero a la vez está pleno, a la vez ese espíritu que llena todo, es un espíritu infinito. Por eso también nos dicen que Dios es omnipotente, omnisapiente, omniabarcante, omnipresente, omniimpregnante, ¿verdad? Infinito. Entonces todo eso es Dios, ¿verdad? Pero nosotros lo miramos como un vacío total, como una oscuridad total y como un silencio total. Entonces eso es lo que llamamos nada. Ahora no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros como metafísicos queremos llegar a esa nada que menciona mucha gente como una aniquilación, ¿verdad?, un total disolverse. No, hablamos de que esa nada es ese pleno, ese espíritu completo, ¿verdad? No parcial como nosotros nos vemos, que somos miles de millones de seres humanos, ¿verdad? Hombres y mujeres. No, Él es una unidad, Él es todo lo llena, por dentro, por arriba, por abajo, por detrás, por todos lados nos penetra y nos compenetra, ¿verdad? Entonces, Él está en todas partes, y como dice aquí, Él lo llena todo, y hasta la parte más infinitesimal está llena de Dios. Bien, entonces nada más para ir redondeando esta idea, tenemos entonces que el cuerpo físico pues es el templo donde mora Dios, y ya estuvimos viendo y leyendo la parte en que como forma del barro, forma un monito, lo llena de espíritu, con su espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto le da vida, ¿verdad? Entonces es Dios un dador de vida. Bueno,
Ahora, también cómo podemos entender y comprender eso de otra manera más literal, pues entonces vamos al Salmo 8, ¿verdad? En el Salmo 8, en el versículo 3, nos dice: cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has preparado. 4. ¿Qué es el hombre mortal para que lo tengas presente? Y el hijo del hombre terrestre para que cuides de él. Entonces aquí está muy claro ya. Se está refiriendo a ti, a ti, a ti, a mí. O sea, el hombre terrestre, el hijo del hombre terrestre. ¿Y quién es el hijo del hombre terrestre? Pues somos cada uno de nosotros. ¿Y qué es el mortal, como dice aquí? El hombre mortal, para que lo tengas presente. ¿Qué calidad de hombre es ese para que Dios tenga todo eso a favor de él, verdad? Porque más adelante nos dice, 5, también procediste a hacerlo un poco menor que los que tienen parecido a Dios, o sea, de los ángeles, y con gloria y esplendor entonces lo coronaste. Dice, número 6, lo haces dominar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Entonces, fíjense, reafirmando y confirmando lo que decía, lo que dijo Dios al principio cuando crea al hombre y a la mujer. Y luego dice más adelante, ganado menor y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo abierto, los pájaros del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por las sendas de los mares. Entonces, está diciendo, ¿verdad?, que tú y yo y todos los hombres y mujeres de este planeta o de este mundo o de este universo, ¿verdad? Somos esos depositarios de toda la creación de Dios, el cielo, la tierra, los mares, las estrellas, el sol, la luna, toda esa creación, obra de sus dedos, como dice aquí, la pone debajo de tus pies, debajo de tus pies, debajo de tus pies. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Pues lo pone allí para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Por eso te da el libre albedrío, para que tú actúes como tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de tu actuación vas a ir entendiendo y comprendiendo a ese Dios, vas a ir entendiendo y comprendiendo esa unidad, vas a ir entendiendo y comprendiendo por experiencia viva, ¿verdad?, que todo es Él, ¿verdad? Incluso aunque tú te veas diferente, aunque tú te pienses diferente, aunque tú te creas diferente, estás en Dios, hecho con Él, por Él y para Él, ¿verdad? Sin ninguna diferencia. Por eso también les leí el versículo de Génesis 1, ¿verdad?, donde especifico, Génesis 1, 26, dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Imagen y semejanza, o sea, es exactamente igual, ¿verdad? Y por eso en el Salmo 8 nos vuelve a confirmar, ¿verdad?, que ese hombre mortal, el hijo del hombre terrestre, pues es cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene ese gran privilegio, ¿verdad?, de tener todas las obras de Papá Dios debajo de nuestros pies. ¿Para qué? Para poderlas proyectar y dominar, porque como dice, dominen a toda la tierra, dominen a todos los animales, ¿verdad? Entonces, el dominio es del hombre, es de la mujer, ¿verdad?, de toda la creación. ¿Para qué? Para poder entender y comprender a ese Dios, a esa nada que es plena, que es omnipotente, omnisapiente, omniabarcante, ¿verdad? Esa omnisapiencia, pues Él la aplica en la creación del hombre. ¿Por qué? Porque como les decían en un principio, pues Él está inmóvil, Él está en paz, Él está inalterable. Y luego piensa, y en ese momento hay un pensamiento total, donde ahí está toda la creación. Luego usa su verbo, ¿verdad?, su palabra santa, y crea el cosmos, ¿verdad? Y luego enseguida
crea un espacio-tiempo donde ahora sí va a ubicar las cosas que ha creado, y luego crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? Enseguida. ¿Para qué? Para que ese hombre, toda esa creación, obra de sus manos, ¿verdad?, la pueda sacar hacia afuera y la pueda proyectar como un mundo aparte, como un mundo separado. Y por eso tenemos un mundo externo y tenemos un mundo interno. El mundo interno es espiritual y el mundo externo es físico, material. Y por eso también traigo una figura donde me da una idea de eso precisamente. Es el 8. Y me dan todo, pues vamos a ver, debe estar por aquí, porque traemos una serie de cosas aquí, pero debe estar. Este es otro, y este es otro. Bien, entonces vamos a ver acá, tiene que estar esa figura para poder entender y comprender esto que estamos diciendo. Aquí está. Aquí pues podemos apreciar que en la parte superior y a partir del corazón, ¿verdad?, hacia la parte superior es el mundo espiritual, o sea, es el cielo, y del corazón para abajo es el mundo físico material. Entonces es un 8, ¿verdad? Y ese 8 pues, me está indicando esto, ¿verdad? Un mundo espiritual y un mundo físico material. Y podemos leer entonces, dice, entonces vivimos y actuamos al unísono en dos mundos, uno espiritual o mundo de Dios, Abba, con toda su jerarquía celestial, y otro físico material con todos sus elementos físicos materiales. Y es cierto, estamos utilizando esos dos mundos al unísono, ¿verdad? Y podemos apreciarlo en la figura del hombre, teniendo lo que es del corazón hacia arriba todo el mundo espiritual y del corazón hacia abajo todo el mundo físico material. El hombre es ese depositario, como les digo, de todas las obras de las manos de Papá Dios. Entonces vamos a ir haciendo esto cada vez más explicado y cada vez mejor. Si nos vamos a San Juan, ¿verdad? Ahí también nos da una explicación de cómo se lleva a cabo esa encarnación del Espíritu en cada uno de nosotros. Nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces ya me está especificando también que hay una vibración, hay una energía que se pone en movimiento, ¿verdad? Esa energía pues fluye libremente, sí, pero al haber algo que la detenga, genera una especie de vórtice o torbellino de energía y empieza a formar y conformar la materia física que nosotros llamamos sólida. Entonces nos dice, o sea, la palabra estaba en el principio con Dios. Dice, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Entonces me dice que todo fue hecho por medio de la palabra, o esa vibración, ¿verdad? ¿Esa vibración de quién? Pues de Dios, ¿verdad? Que aunque está inmóvil, al pensar genera una energía, ¿verdad? Y ese pensamiento está vibrando, ¿verdad? Y con ese pensamiento, con esa vibración, Él crea el mineral, vegetal, animal, humano, ángel, arcángel, trono, potestad, todo. Incluso lo que dice, lo que ha venido a existir por medio de Él era vida. Entonces,
ese movimiento, esa vibración, al estar en movimiento, genera vida, ¿verdad? Y también ya vimos que nosotros en nuestro corazón tenemos un punto eléctrico, ¿verdad? Como la figura que tengo atrás, un punto eléctrico que hace que el corazón se contraiga y se expanda, se contraiga y se expanda. Entonces, ese punto está haciendo posible la circulación de la sangre. Y al hacer la circulación de la sangre, pues nos está dando vida a todas y cada una de las miles de millones de células con los cuales estamos constituidos, ¿verdad? Entonces, ese punto central del corazón es el dador de vida. Y si ese punto es dador de vida, entonces ese es Dios. Ahí está Dios con toda su corte celestial, ¿verdad? Y como también dicen en los libros antiguos, ¿verdad? De varias culturas, sobre todo egipcia, ¿verdad? Dice que el hombre perfecto tiene en su corazón a todo el cosmos, a toda la creación, a todo el universo, lo tiene en el punto central de su corazón. Y fíjense, mis hermanos, no pesa nada, así tal cual, así lo dicen los grandes hombres de la antigüedad y grandes mujeres también de la antigüedad. Entonces voy a seguir leyendo, y luego dice, en el versículo 5, dice, y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Entonces me está diciendo, ¿verdad?, que hay un mundo de luz, ¿verdad? Y hay un mundo de oscuridad. Ok, el mundo de luz pues es donde Dios está creando o donde Dios habla, ¿verdad? Y utiliza su palabra para crear todas las cosas. Y el mundo de oscuridad es el mundo físico donde van a aparecer las cosas, ¿verdad?, que Él ha mencionado. Y luego me dice, se levantó un hombre que fue enviado como representante de Dios. Su nombre era Juan. Este hombre vino para testimonio, a fin de dar testimonio acerca de la luz, para que gente de toda clase creyera por medio de él. Dice, él no era aquella luz, sino que había de dar testimonio acerca de aquella luz. Y luego dice en el 9, la luz verdadera que da luz a toda clase de hombres estaba por venir al mundo. Fíjense, estaba en el mundo y el mundo vino a existir por medio de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que este mundo está regido por la ignorancia o por un velo, si quieren oírlo, o como también mencionan los libros antiguos, está oculto por la maya o ilusión, ¿verdad?, que es precisamente el poder velado o velador de la misma energía, ¿verdad?, el mismo poder de creación. Y luego dice en el número 12, no obstante a cuantos sí lo recibieron, vamos a ver el 11, dice, vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. O sea, vino a su propia casa, porque todo fue hecho por medio de esa palabra, dice, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban ignorantes. Y luego dice, número 12, no obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Ahí está. Entonces, el simple hecho de tener esa seguridad de que Dios está en ti, de que Dios te hace pensar, te hace hablar, te hace ver, te hace oír, con esa fe y seguridad ya estás aceptado como hijo de Dios. Y luego dice, y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa es la clave, ¿verdad? Que no nace uno, como decía el doctor de la ley, que le preguntaba al Maestro Jesús que cómo era posible eso, cómo era volver a nacer de nuevo. Pues es esto, ¿verdad? Cuando aceptas totalmente esto por fe, ¿verdad? Entonces automáticamente te da la potestad de ser hijo de Dios, sin necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ya tienes tu cuerpo, ya eres un ser de edad y todo. Entonces no significa un nacimiento nuevo físico, sino un nacimiento espiritual.
un reconocimiento espiritual. Y luego número 14, de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito, de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Entonces aquí ya nos dice que esa vibración, que esa energía, que ese movimiento, ¿verdad?, se encarnó y se hizo hombre. Entonces ya vamos ahora sí redondeando estas ideas, ¿verdad? Primero, pues Dios dice, hagamos al hombre en la imagen y semejanza, ¿verdad?, para que pueda, vamos a decir, dominar sobre toda lo que es la tierra, lo que es la creación completa, ¿verdad? Y luego nos dice más adelante en el Salmo 8, nos explica, ¿verdad?, que ese hombre mortal, ese hijo del hombre mortal, pues es cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros tiene bajo sus pies o bajo su dominio toda la creación de Dios, que Dios hizo con sus manos, ¿verdad? El cielo, las estrellas, la luna, el sol, el mineral, vegetal, animal, humano, todo, ¿verdad? Y también nos explica cómo es que conforma al hombre físico, ¿verdad?, a través de haciendo un monito de barro que es agua y tierra, le insufla el aliento de vida, que es el fuego, que es el aire, ¿verdad? Y entonces el hombre y la mujer se constituyen en un alma viviente. ¿Por qué? Porque están llenos de Espíritu de Dios. Tienen en su constitución el Espíritu de Dios, tienen el fuego que utilizamos en el cerebro y sistema nervioso, que es electricidad, ¿verdad? Y tenemos lo que es, vamos a decir, el agua en todo el sistema circulatorio, y tenemos la tierra en todo lo que es nuestro esqueleto, nuestros músculos y tendones y órganos también. Entonces estamos, vamos a decir, construidos de una manera tan perfecta que, como dice el Salmo también, da miedo ver cómo estoy maravillosamente hecho, ¿verdad? Entonces, esta obra que vemos todos y cada uno de nosotros todos los días, pues es una obra perfecta, es una obra hecha por Papá Dios. Y ahorita me están diciendo, hasta ahorita no ha habido en el mundo ningún científico que haga un óvulo sintético o haga un espermatozoide sintético, ¿verdad? Lo único que existe es en el hombre genera espermatozoides y en la mujer genera óvulos. Entonces son puntos infinitesimales que no tienen ni siquiera dimensión, ni espacio, ni tiempo. Vamos a decir, tienes que utilizar ¿cómo se llama?, un microscopio para poder ver un óvulo, y el espermatozoide es todavía más pequeño, ¿verdad?, que el óvulo. Entonces, se imaginan ustedes en la concepción, el óvulo es penetrado por el espermatozoide, ¿verdad?, y se forma una célula, y de esa célula se parte en 2, y luego en 4, y luego en 8, y así hasta el infinito. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es infinito número de células, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde parte toda la creación? De un punto infinitesimal, ¿verdad?, que es ese punto que está en el centro de tu corazón, ¿verdad? Porque ahí está Papá Dios generando todo lo necesario para que tú vivas y tengas vida plenamente, ¿verdad? Y la tengas en abundancia total. De esa manera, Él se da cuenta de su creación, Él ve cómo se está desarrollando, Él ve cómo están actuando, Él siente, Él oye, Él actúa a través de ti, de mí, ¿verdad? Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que Dios es inmanifestado, ¿verdad? No podemos verlo, tocarlo, medirlo, ni pesarlo. Es como esa nada, como ese vacío, pero sin embargo es pleno, lleno, completamente. Es omnipotente, omnisapiente, omniabarcante, omnisenciente, omnipresente, ¿verdad?, infinito, ¿verdad? Pero se hace patente en ti y en mí. Como quien dice, Dios es inmanifestado,
y tú y yo, es Dios manifestado, ¿verdad? No hay separación. La separación la hemos creado nosotros con nuestros conceptos. Ese es todo el problema. Por eso decía el Maestro Jesús, hay que desaprender. ¿Qué significa desaprender? Pues quitar todo ese programa negativo, todo ese emoción, sentimiento negativo y cambiarlo a positivo, ¿verdad? Por eso cuando él menciona que si te pegan en una mejilla, pon la otra, no significa que pongas la otra y te golpeen en la otra, no, significa que a una acción negativa le pongas una acción positiva, ¿verdad? Y automáticamente se diluye la negativa y prevalece la positiva. Y eso es cierto, nosotros lo hemos comprobado físicamente, los metafísicos de Ava hemos comprobado ese efecto, ¿verdad? De que cualquier pensamiento negativo, sentimiento negativo, emoción negativa, ¿verdad? Se diluye automáticamente y desaparece al tener un pensamiento positivo, ¿verdad? Ese pensamiento positivo genera un sentimiento positivo y una emoción positiva. Y entonces hay un gusto, un placer, una felicidad, una satisfacción. Ya no prevalece nada negativo, todo es positivo. ¿Por qué? Porque así es como Él ha creado todo, perfecto, 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 ¿verdad? Nosotros con nuestros programas negativos, con ese famoso no puedo, no sé, no tengo, no sirvo, no soy, ¿verdad? Hacemos de este mundo pues un caos realmente, como está ahorita, que hay problemas por todas partes, ¿verdad? Pero si nosotros cambiamos a sí puedo, sí tengo, sí sé, sí soy, entonces todo va a fluir, ya no va a haber necesidad de nada. ¿Por qué? Porque todo es perfecto. El hombre ya va a crear perfecciones, ya no va a crear imperfecciones. ¿Por qué? Porque ya su pensamiento, sentimiento y emoción van a ser de acorde con la vibración del Padre, o sea, de mi Padre Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para unificarnos, como dice la famosa canción de John Lennon, Imagina, dice, imagina a todo el mundo viviendo en paz, imagínatelo nomás, ¿verdad? Y luego imagina a todo el mundo compartiendo el mundo, a toda la gente más bien compartiendo el mundo, ¿verdad? Y luego dice, imagina a todo el mundo viviendo en la hermandad de los hombres, o sea que ya no habría necesidad de abogados, de gobiernos, de dinero, de nada. ¿Por qué? Porque el hermano vería por el hermano, ¿verdad? Hombre, mujer, y entonces todos estaríamos en esa vibración de amor y en esa unificación de amor, ¿verdad? Ahora dirán ustedes, ¿eso es imposible? No, no es imposible. Ya hay en varias partes del planeta Tierra, ya hay países, ¿verdad? Que actúan así, de esa manera, y que están viviendo de una manera armónica, de una manera perfectible o perfecta, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, pues nada más está en que nosotros actuemos, vuelvo a insistir, acorde con esa vibración, acorde con ese sentimiento, acorde con esa emoción, que no es otra cosa más que la vibración original de Papá Dios, ¿verdad? Y ahí la tenemos, nada más darnos cuenta de ello, ¿verdad? Me dicen algunos alumnos, maestro, ¿qué hago para iluminarme? Pues yo les digo, no hay que hacer nada, lo único que hay que hacer es darte cuenta de que tienes todo, que eres perfecto, que te crearon perfecto y que estás lleno de Dios por dentro, por afuera, por abajo, por delante, por todas partes, estás lleno de Dios, ¿verdad? Y que Dios a través de ti está proyectando hacia afuera toda la creación que está dentro de ti, ¿verdad? Entonces también les digo, si no te gusta lo que ves afuera, pues cambia tu pensamiento interno, ¿verdad? Para que pueda cambiar el externo. Entonces, si tú piensas positivo, ¿verdad? Tu sentimiento es positivo y tu emoción es positiva, entonces tu mundo va a ser positivo y va a fluir y todo va a darse con una facilidad asombrosa.
Eso lo vino a demostrar el Maestro Jesús hace más de 2000 años, ¿verdad? Donde Él lo que pensaba, imaginaba y decía o nombraba, ahí estaba inmediatamente. No como nosotros que empezamos a cometer errores o equivocaciones, ¿verdad? Y pues salen las cosas medias chuecas o medias incompletas, pero ahí estamos practicando, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a ese nivel de conciencia, de que el pensamiento, el sentimiento y la emoción son uno, entonces lo que pienses, visualices y nombres va a aparecer inmediatamente. No se tarda nada. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios, la ley en que Él pensó, imaginó, visualizó, nombró y apareció. Y así de ese tamaño, ¿verdad? Podemos decir que toda la creación está hecha perfectamente, ¿verdad? Entonces Él todo lo ve de una manera simultánea, Él todo lo ve terminado, pero nosotros necesitamos de una secuencia, ¿verdad? Y nosotros todo lo partimos en un principio y en un final, y entonces toda esa creación que es una sola, pues la vemos como en pedazos, en partes, ¿verdad? Pero precisamente para eso es, para que nos demos cuenta de que esas partes pues es un total, es una unidad completa, ¿verdad? Y de esa manera darnos, vamos a decir que nos caiga el 20 de que ese Dios está actuando a través de ti, que ese Dios está viendo a través de ti toda su creación. Como quien dicen, Dios es el creador y la creación. O sea, Dios es el que está pensando y tú eres el que estás proyectando afuera esa creación. Y la estás viendo como separada de ti, ¿verdad? Siendo que todo está dentro de ese infinito, dentro de ese Dios. No hay diferencia posible, ¿verdad? Pero sin embargo, con nuestros conceptos, pensamientos, hacemos esa separación, ¿verdad? Que es lo que nos ha motivado tantos problemas y nos ha hecho que este mundo que precisamente también más adelante menciona que crea un Edén, ¿verdad? Y ahí pone al hombre y a la mujer en ese Edén, ¿verdad? Para que disfruten todo ese lugar, ese jardín de voluptuosidades donde hay de todo, no hay que hacer nada. Ahí puedes tomar lo que tú quieras, ¿verdad? Sustentarte con lo que ahí hay, y hay de todo, ¿verdad? Entonces, ese Edén, ese paraíso, lo hemos transformado en un infierno, como el que vivimos ahorita, ¿verdad? Donde es todos contra todos, donde el hombre se ha convertido en el depredador del hombre, ¿verdad? No reconociendo a ese Dios que también está en el hermano, que también está en la hermana, que también está en nuestros hijos, en el presidente, en todos está ese Dios. ¿Por qué? Porque como ya vimos también, ¿verdad?, que Él es uno y desea ser muchos, y es donde empieza la creación, ¿verdad? Y lo importante de esto es que esa creación surge de Dios, sí, pero también va a regresar a Dios. Ahora, como Dios es infinito, pues puede pasar millones de millones de millones de años de nosotros, y para Él apenas es un pestañear, ¿verdad? Entonces, como quien dice, para Él es un ya, en un instante, ¿verdad? Pero nosotros puede pasar millones y millones de años para llegar a esa comprensión, pero no importa los años. ¿Por qué? Porque aquí en el plano, pues cuentan los años, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, pues yo tengo ya una edad de la tercera edad, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, está pasando el tiempo a través de mí, pero, ¿verdad?, si yo me doy cuenta de esa unidad, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque vamos a decir que como cuerpo físico, como dice aquí, de cuerpo físico, al morir, muere cuerpo físico, pero nace cuerpo celestial o cuerpo espiritual. Y luego ese cuerpo espiritual, si la persona está pegada al plano, pues vuelve a tomar cuerpo físico y nace cuerpo físico. Y entonces, pues me dice, ¿verdad?, como esta figura, que hay una vida espiritual y hay una física.
Entonces nace cuerpo físico, luego muere cuerpo físico, nace cuerpo espiritual, y luego muere cuerpo espiritual, y otra vez, y entonces nunca se detiene esto, ¿verdad? Entonces realmente somos seres inmortales. ¿Por qué? Porque no hay una muerte real, sino nada más un cambio de vestido, ¿verdad? Como también mencionaba al principio, que Él te viste con 7 cuerpos. El último cuerpo es el cuerpo celestial, pero tenemos un cuerpo físico, uno manifestado, tenemos un cuerpo astral doble etéreo, tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo intuitivo, tenemos un cuerpo causal, tenemos un cuerpo atómico y tenemos un cuerpo celestial o espiritual, ¿verdad? Y entonces de esa manera estamos entendiendo y comprendiendo pues esto que podemos ver aquí, ¿verdad? Que tenemos 7 cuerpos sutiles y tenemos el octavo, que es el físico, para comprobar esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que hay un mundo espiritual y un mundo físico material. Y entonces aquí tenemos 7 cuerpos sutiles y el octavo es el físico. Entonces esos 7 cuerpos sutiles trabajan en la parte sutil, vamos a decir, la parte espiritual, y el físico es para trabajar el plano físico, ¿verdad? Entonces podemos llegar a una conclusión, que es toda una revelación. Por eso también se le llama Cábala, o sea, la revelación de Dios al hombre, a la mujer, ¿verdad? Donde Él les está presentando de cuerpo entero, se está presentando dónde crea, con qué crea y para qué crea, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿verdad?, que Dios está en ti, en mí, completamente, totalmente, al 100%. No podemos decir que en una persona está el 10%, en otro está el 20%, en otro el 30%, en otro el 90%. No, es 100%, es una uniformidad, ¿verdad? Es una unidad donde no hay diferencia. La diferencia la pone uno como ser ignorante o ser velado, ¿verdad? Que a través de este mundo pues venimos a practicar y experimentar esa unidad y llegar a ese estado de conciencia que llamamos también esencia, conciencia pura. ¿Por qué? Porque es esencia, no tiene dimensión, no tiene espacio, no tiene tiempo, ¿verdad? Conciencia, ¿por qué? Porque se está dando cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Y pura, ¿por qué? Porque es única, nada más es Él. Fuera de Él no hay nada, es infinito y todo lo llena, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hechos con Él, por Él, para Él, ¿verdad? Nomás darnos cuenta de eso es lo que necesitamos, darnos cuenta y vivir en consecuencia, ¿verdad? De acuerdo a esa iluminación. ¿Por qué? Porque es precisamente quitar ese velo, ese velo de ignorancia, ese velo que se llama Maya, ¿verdad? Que aparentemente hay separación. Y también, como Einstein llegó a la conclusión, energía es igual a masa por velocidad de la luz. Energía y masa es lo mismo, o sea, energía, pensamiento es igual a objeto físico, ¿verdad? O material. Pero ahí hay una palabra clave, relativa. O sea, es la teoría de relatividad. O sea que en este plano todo es relativo. O sea, hay día y noche. O sea, hay luz relativo a oscuridad. Hay bien y hay mal relativo al mal. Entonces estamos haciendo una especie de comparaciones para llegar a eso, ¿verdad? Y poder entender y comprender todo esto. Bien, mis hermanos, mis amigos, pues si les gusta de corazón esta metafísica o estos conceptos, los invito. El próximo viernes, ¿verdad? Estamos iniciando el curso de meditación. Estamos ubicados en Juan Ignacio Ramón 415 Poniente, aquí en el centro de Monterrey, entre Serafín Peña y Porfirio Díaz, a 2 cuadras de la Purísima y a 1 cuadra de lo que es la placita de Mediterráneo, ¿verdad?
para que nos acompañen el próximo viernes de 7 a 9 de la noche, ¿verdad? Para iniciar el curso de meditación ABA, que es la base para poder entender y comprender todo esto que hemos hablado a través de los sábados, ¿verdad? Entonces, recuerden, el teléfono de aquí, de la televisión, es el 8340-8650, ¿verdad? Aparece ahí en la pantalla, y el teléfono de su servidor, 8114-2797. Entonces, pues no me queda más que decir, mi corazón, ¿verdad? Es tu corazón, y los espero el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana para todos los que aman y de corazón lo que es metafísica. Aquí los espero. Muchas gracias y felicidades. Ya.